Colosenses capítulo 1, 24. Seguimos dentro de nuestra serie El llamado a la perseverancia. El título de la enseñanza de hoy es Perseverando en el llamado. Perseverando en el llamado. Versículo 24 dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pues se puede sentar. La iglesia de Colosas estaba enfrentando el mismo peligro que todas las iglesias de ese tiempo estaban enfrentando, y era el peligro de la introducción de falsos maestros en medio de ellas. Todavía rondaban muchos judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Aquellos que trataban de agregar al evangelio las obras de la ley, la circuncisión, las fiestas. De cierta manera, el hombre en su estado natural trata o busca algún tipo de consuelo en ser partícipe de algo bueno que le sucede. Y el cristiano corre el mismo peligro de regresar a las obras. Hay cierta satisfacción en decir: yo logré, yo hice, fue por mí. Por ejemplo, si un cristiano recibe honra, ya sea en su trabajo, en la iglesia o en la comunidad, no es extraño que, aunque le dé gracias a Dios, también sea tentado a querer recibir algo de ese elogio. Siempre somos tentados a tocar o a querer tocar un poco de la gloria de Dios en nuestras vidas. En el caso de los judaizantes, esto presentaba un grave peligro a la iglesia, porque si lograban convencer a la iglesia de que la salvación era por fe, pero también había que hacer obras, esto los llevaría a aquellos como cristianos a poner su confianza en sí mismos, porque entonces las obras que hacían no serían una evidencia de la fe, sino una añadidura a su fe. De ser así, ya no es por gracia, por medio de la fe, sino que sería por gracia y por medio de las obras que podríamos hacer para validar tal fe. Si nuestra salvación dependiera de nuestras obras, ¿qué cree usted que hubiese sucedido? Ya nos hubiésemos perdido. ¿Sí o no? Nos hubiésemos regresado al mundo de donde Dios nos sacó. Ahora, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, tiene que estar firme en esto: que la salvación de nuestras almas es por medio del sacrificio de Jesús y nada más. Por medio del sacrificio de Jesús y nada más. Cualquier obra que podamos hacer, hablando de frutos, es solamente una evidencia de nuestra salvación. Son producidos normalmente. Esta es la razón por la cual Pablo le escribe a esta iglesia en Colosas, porque para afirmar a las iglesias, Dios lo había llamado. Si hay alguien en las Escrituras que nos deja ejemplo de cómo es que debemos honrar el llamado de parte de Dios, es el apóstol Pablo. Desde el momento de su conversión predicaba a Cristo. Alrededor de 14 años más tarde es llamado al apostolado para ir a predicar a los gentiles. Y durante ese tiempo su fe nunca menguó ni negó al Señor que lo había salvado. A pesar de las tribulaciones, las dificultades y todos los peligros que enfrentó, Pablo supo y pudo mantenerse firme en ese llamado de Dios para su vida. ¿Quiere que le diga algo? Cada uno de nosotros aquí
si ha creído en Cristo, si ha nacido de nuevo, si ha sido añadido a la familia de Dios, usted tiene un llamado. Porque para eso Dios le ha dado dones. Para eso Dios lo ha injertado en un cuerpo de creyentes. ¿Por qué fue esto posible? De que Pablo se mantuviera firme al llamado de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque había, y entre comillas puse, alguien muy importante para Dios, que necesitaba mantenerse firme en su caminar hasta que Cristo mismo viniese por ella. ¿De quién estamos hablando? De la iglesia, de la cual usted y yo somos parte. Versículo 24 comienza así, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, yo sé que en los próximos minutos lo que le voy a compartir puede causar polémica, escuche bien, aún dentro de muchas iglesias. Pero voy a decir lo que la Biblia dice. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Pablo supo armonizar de manera equilibrada los padecimientos con el gozo. Al igual que los cristianos del primer siglo supieron captar la armonía entre la persecución y la bienaventuranza. Muchas veces va de la mano. El mismo Jesús hace un emparejamiento entre ambos cuando dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5. Esto es algo que a la iglesia del día de hoy no ha podido captar. La relación que existe entre las tribulaciones o los padecimientos y el gozo. Al parecer, si sufrimos, no podemos tener gozo. Se le ve en la cara cuando está sufriendo. Tiene cara de, ¿cómo decía mi mamá? Ni me acuerdo. Pero usted entiende. Si sufrimos, no podemos tener gozo. Y el gozo parece ser la falta de padecimientos. Para nosotros son como dos cosas antagónicas que no van de la mano. Quizás esta es la razón por la cual muchos ministros tiran la toalla y desechan el llamado de Dios en sus vidas, porque no pueden reconciliar los padecimientos del ministerio con el gozo puesto delante de nosotros, a los cuales, según la Biblia, en cuanto a los pastores, la cual esa gloria es la corona incorruptible de gloria. Cada ministro debe de estar centrado de que, aunque servimos a una iglesia póngale el número que quiera ponerle, solo daremos cuenta a uno, el cual demandará de nosotros fidelidad en cuanto a lo que nos ha confiado mediante el llamamiento santo. Por eso no entiendo cuando pastores retiran su mano del arado. No, yo fui pastor por un tiempo. ¿Y qué pasó? Encontré un negocio mejor. Fácilmente abandonan el ministerio por seguir los placeres temporales. Quizás usan la iglesia como fuente de ganancias deshonestas. Estas palabras el apóstol Pablo debe poner a todos los pastores, escuche, maestros, predicadores, ministros, siervos de Dios, en alta alerta. Porque no estamos tratando con un club social, aunque muchas iglesias trabajan como un club social. No estamos tratando con una asociación cultural, aunque desafortunadamente muchas iglesias trabajan como asociación cultural. Esa iglesia es de cierto país. Son de cubanos, de puertorriqueños, de venezolanos, de no sé qué rollo. No tiene nada que ver con eso. Ni tampoco estamos tratando con un movimiento espiritual. De esos hay por todos lados. Estamos lidiando con la iglesia de Dios. El cuerpo de Cristo, de la cual Él es la cabeza. No yo, pero tampoco usted. Dios es. Esta iglesia, de la cual usted y yo somos parte,
Aún hoy está sufriendo padecimientos y aflicciones, los cuales aquí el apóstol Pablo les llama las aflicciones de Cristo. Esto no significa que Cristo está padeciendo aflicciones hoy día, porque ya Cristo padeció en su carne una vez y para siempre. Y habiendo ascendido a los cielos, está sentado ahora a la diestra de Dios, intercediendo ¿por quién? Por la iglesia. Las aflicciones de Cristo aquí hacen referencia a los padecimientos y aflicciones de la iglesia, de nosotros, la cual es su cuerpo. Al parecer muchos cristianos no han entendido este principio porque se les hace muy fácil, según ellos, amar a Cristo y desechar la iglesia. Mire, yo tengo un vecino que si usted habla con él le va a decir la fecha de su conversión. Yo le podría preguntar a usted, ¿alguien aquí recuerda la fecha exacta de su conversión? Yo recuerdo el año y el mes, y ahí va en coche, por así decirlo. Pero el día exacto, la hora exacta, no. Sin embargo, usted habla con mi vecino y él le dice, no, yo me convertí al Señor en el año tal, en el día tal, a tal hora. Digo el nombre, bueno, ninguno de ustedes lo conoce. Le digo, Mike, ¿y a qué iglesia vas? No, yo no voy a ninguna iglesia. ¿Por qué no? No, porque la iglesia está llena de gente que... ok. Estamos todos en un proceso, Mike. La Biblia te manda a congregarte. No. Según él está listo para el rapto. Pero no quiere nada que ver con la iglesia. Yo pregunto, ¿con quién va a estar en el cielo? ¿Con quién cree usted que va a estar en el cielo? Con la iglesia. No con su familia, no con sus amigos, no con la iglesia. El asunto no es si ama a Dios. El asunto es que no ama a la iglesia. Y yo pienso, ¿podríamos separar los dos? Ahora este es el tema que yo digo es un poco candente. A lo mejor recibo algunas llamadas telefónicas. Estoy seguro que usted ha conocido cristianos que afirman amar a Dios, pero no quieren nada que ver con la iglesia. O que se han propuesto no servir la iglesia. Pero ellos mismos aseguran servir a Cristo. Somos siervos del Señor. ¿En qué les sirven? Cada vez que me encuentro con alguien que me dice, yo voy a una iglesia, soy cristiano, mi pregunta es, ¿en qué iglesia sirves? ¿Dónde te congregas? Y yo hago la siguiente pregunta, ¿será acaso posible separar a Cristo de su iglesia? A ver, hágame así con la cabeza, ¿sí o no? No sé. ¿Será acaso posible separar a Cristo de su iglesia? ¿Podríamos separar la cabeza del cuerpo sin daño alguno? Así yo le separo la cabeza de su cuerpo. ¿Qué sucede? Cae muerto, ¿no? La iglesia y Cristo son uno. Escuche bien, la iglesia y Cristo son uno. Cuando la Biblia nos habla de la unidad que debe existir entre los hijos de Dios, no está hablando de una unidad superficial, o que se basa en la cultura, lugar de nacimiento, idiosincrasia, tradiciones o cosas en común. La unidad de la iglesia trasciende todo tipo de lazo humano. Primeramente, porque nuestra conversión es sobrenatural, es divina. Solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. La unión que tenemos ahora ya va mucho más allá de la amistad, del parentesco, de que si trabajamos juntos, hablamos el mismo idioma. Hermanos, en el cielo hay de todos colores, de toda lengua, tribu y nación. La unidad de la iglesia trasciende todo tipo de lazo humano, porque ¿qué nos une? La sangre de Cristo. Nos une la esperanza de gloria, nos une la cruz del Calvario, en la cual fueron perdonados todos nuestros pecados. Y cuando somos hechos uno en Cristo, somos hechos uno con Cristo. Dejo una pausa ahí donde está en Colosenses 1. Vaya conmigo a Juan 17. Este es conocido como la intercesión de Jesús por sus discípulos. Juan 17.
Solamente vamos a leer 5 versículos. 4 versículos. Juan 17:20. Juan 17:20. Dice así: mas no ruego solamente por estos. Este es Jesús rogándole al Padre. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De ahí somos usted y yo. Para que, versículo 21, para que todos sean, ¿qué? Uno. Siga conmigo aquí. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, ¿qué? Uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que, otra vez, ¿qué? Sean uno. Así como nosotros somos uno. Mira que dice aquí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La iglesia y Cristo, uno. Servir a Cristo es servir a la iglesia. Y servir a la iglesia es servir a Cristo. Amamos a Cristo en la misma capacidad que amamos la iglesia. Y si por alguna razón comenzamos a alejarnos de la iglesia, sin dudas nos estaríamos alejando de Cristo. Todo es directamente proporcional. Todo. Y tristemente hay muchos cristianos que hoy piensan que pueden separar a Cristo de la iglesia. No entiendo cómo es que puede haber cristianos que quieran dividir, quebrar, dañar, destruir la iglesia y a la misma vez creer que Cristo está a paz con eso. Si se va a llevar algo de esta enseñanza, llévese esto. Cristo y la iglesia son uno. Lo que le haga a la iglesia, le hace a Cristo. Este mismo Pablo entendió esto. Cuando de camino a Damasco, Cristo le sale al paso. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Más adelante regresaremos a Colosenses. Hechos capítulo 9. Leemos del 1 al 4. Dice, Saulo, todos conocen eventualmente, pues es Pablo, no es que Dios le cambió el nombre, eran ambos nombres de él. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Quiénes son esos? La iglesia. Okay. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿de quién está hablando? De la iglesia. Los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nota que Jesús aquí hace un enlace entre él mismo y la iglesia. Porque Jesús no mira a la iglesia como una entidad aparte o como algo desconectado de sí mismo. La iglesia es la novia de Cristo, por la cual Él regresará un día. Nos reuniremos con Él en las nubes. Nos llevará consigo a las bodas del Cordero. La iglesia, aguántese. La iglesia es lo más importante aquí en la tierra. Yo no esperaba muchos amén, pero se lo digo. La iglesia es lo más importante aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo, a la cual se le ha dado una gran comisión para que por medio de la predicación del evangelio los creyentes sean añadidos a ella por mandato del Señor. Entendemos que Dios es quien añade a la iglesia. Y Dios es el mismo que aún hoy sigue añadiendo a la iglesia. Y si Dios está aún trabajando
para añadir a la iglesia, ¿quién es aquel que está trabajando para sacar de la iglesia? Satanás mismo. Como hijos de Dios, estamos llamados a predicar el evangelio para que por medio de él sean añadidos a la iglesia aquellos que han de creer. Pero de igual manera, el enemigo tiene un trabajo que hacer y ese es desmantelar la iglesia de Cristo. Así que a nosotros nos toca, como cristianos, hacer la obra de Dios y no ser instrumento de Satanás destruyendo la iglesia. La iglesia de aquel que decimos amar. Pablo estaba persiguiendo la iglesia ¿para qué? Para destruirla. En lo que a la misma vez pensó que estaba sirviendo a Dios. Eventualmente en el libro de los Hechos se lo menciona. Hasta que Jesús mismo le sale al encuentro y le hizo entender que perseguir a la iglesia es perseguirlo a él. No queda duda ahí, ¿no? Si por alguna razón le queda duda en cuanto a la iglesia y Jesús siendo uno, déjenme darle otro ejemplo. Vaya conmigo a Mateo 25. Mateo 25, hablando del juicio de las naciones. Mateo 25, 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí Jesús le va a dar el por qué vienen a sentarse a su mano derecha. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, hablando de quién, de la iglesia, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también, porque esto es para los dos lados, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Con este pasaje reitero lo que les dije hace un rato atrás: lo que le hagamos a la iglesia, le hacemos a Cristo. ¿Estamos claros con eso? Por lo tanto, minimizar a la iglesia es minimizar a Cristo. Yo he escuchado a muchos cristianos, incluso a ministros del evangelio, poner una lista de prioridades, quizás usted la ha escuchado en alguna ocasión, en cuanto al orden de Dios para nosotros. Ellos dicen cosas como: número 1, ¿quién es? Nadie quiere responder ahora. Número 1, ¿quién dice que es? ¿Qué es? Dios. Número 2, la familia. Ya no digas más porque... Número 3, le pregunto a la congregación. La iglesia, otros dicen
el trabajo, depende, ¿no? Y cuando separamos a Dios de la iglesia por tener el trabajo o la familia en el medio, hemos separado la cabeza del cuerpo. Quizás, y le digo por experiencia, yo recuerdo cuando nosotros nos convertimos en el 98. Recuerdo, teníamos una pareja en la congregación que era mucho más maduro. Nosotros estábamos verdes, recién convertidos. Y teníamos una pareja que eran amistades nuestras, que fueron los que Dios usó en cierta manera para ayudarnos o encaminarnos. Y recuerdo en una ocasión la esposa diciendo lo siguiente: yo tuve que ir a atender a mi familia y por esa razón no pude ir a la iglesia. Eso se entiende. Pero ella dijo lo siguiente: porque Dios es primero, la familia segundo y la iglesia tercero. Ahora, yo era recién convertido. No sé si mi esposa recuerda esa conversación. Pero en mí causó la iglesia es menos importante. Automáticamente fue lo que yo pensé. Quizás esta es la razón por la cual muchos cristianos, escuche, que en verdad aman a Dios, minimizan la congregación de los santos, poniendo su familia o su trabajo por encima de ella en cuestión de importancia. Ahora, no voy a entrar en ese tema porque no se trata de... Pero le voy a decir lo siguiente: no se trata, hermanos, de quién es número 1, número 2, número 3. Hace un rato cantamos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿Usted le pertenece a quién? Espera, a ver si la congregación quiere participar. ¿Usted a quién le pertenece? Si usted es creyente, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Su cónyuge a quién le pertenece? Dígalo con ánimo. Dios los ama. Dios los quiere corregir hoy. Los quiere enderezar. Nos quiere enderezar. ¿Sus hijos de quién son? No se oyen muy bien. Voy a tener que pedirle que se pasen a frente. ¿Su trabajo de quién es? ¿Quién se lo dio? La salud que tiene, buena, mala, regular, ¿quién se la dio? ¿Quién cuida de usted? Dios. El aire que respira, ¿quién se lo da? Entonces, si Dios es sobre todas las cosas, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios: ok, tú eres 1, y esto es 2, y esto es 3? Porque a fin de cuentas, si se tratara de eso, ¿quién es el que siempre es desplazado a segundo, tercero, cuarto lugar? Dios. Y junto con Dios, la iglesia. Dios es Dios de todo y sobre todo. A mí no me gusta poner a Dios, el mejor ejemplo que puedo poner más claro es, nunca pongo 1, 2, 3, 4, 5, porque la lista es interminable. Yo trato de ejemplificar eso con: Dios es un, ¿cómo se dice shelf en español? Un estante, una repisa. Gracias. Todos ubican repisa, ¿no? Lo que ponen en la pared para poner adornos. Dios es eso. Y sobre esa repisa está usted, su familia, su trabajo, la escuela, su salud y demás. Si removemos a Dios, ¿qué sucede con todo? Se va abajo. Se va abajo. Entonces piensa en Dios de esa manera. Dios es sobre todas las cosas. El que sostiene todas las cosas de nuestra vida es Dios. Amén. Bueno, como Pablo entendió bien este principio de que la iglesia era el cuerpo de Cristo, la cual aún sufre aflicciones hoy día, no solamente Pablo recibió un llamado, escuche bien, porque viene la diferencia, sino que lo aceptó y lo cumplió fielmente hasta el final. Yo me he encontrado con millones de... No, es una exageración. Con muchos cristianos que dicen: yo tengo llamado. Gloria a Dios. ¿Y qué llamado es? Cada uno de ellos es pastorado. Nadie dice: tengo un llamado para limpiar. O tengo un llamado para servir a los santos, lavarles los pies. O yo tengo un llamado para... No, todo el mundo... Yo tengo un llamado ministerial. Pero todos los dones que Dios dio no fueron solamente para ministerio en la iglesia. Es para servicio en la iglesia. Y muchas veces, pues, como no es el llamado que ellos quieren, pues, hemos tenido personas en la congregación, pastores, que yo tengo llamado. Muy humildemente te lo dicen, ¿no?
que yo tengo llamado de pastorado. Pues quisiera participar en el equipo de limpieza. No. Pues si no vas a servir a la iglesia en algo tan mínimo como eso, ¿cómo crees que Dios te pueda confiar algo mayor, de más responsabilidad? Yo creo que esa es la razón, justamente por eso, que Dios a mi esposa y a mí, antes de llegar aquí, Dios nos estuvo ahí abajo por muchos años limpiando baños, limpiando iglesias, y nunca protestamos. Ahora escuche bien, nunca lo hicimos con la idea para que Dios nos dé algo más. No, sea fiel en el momento y en lo que Dios le confía en ese tiempo. Dura una semana o 15 años. Así de sencillo. Fiel en lo poco, puesto en mucho. Ahí se lo parafraseé. Pero Pablo no solamente recibió un llamado, sino que lo aceptó y lo cumplió fielmente hasta el final. Pablo, a diferencia de muchos ministros hoy día que solo piensan en las posiciones, en la fama o en la ganancia que puedan recolectar de dichas congregaciones, el llamado de Pablo, al igual que el llamado que cada uno de nosotros tenemos, va mucho más allá, por favor, entienda, de las cosas de esta tierra. Cuando yo como pastor lo miro a usted, yo no pienso en usted como alguien que está aquí hoy, y pues yo pienso en usted como alguien que tiene una esperanza incorruptible en los cielos. Y que es nuestro llamado a asegurarnos de que usted sea perfeccionado cada vez que escucha la palabra de Dios para que pueda afincar su fe y afirmar su fe para que no se desvíe de ella, para que pueda alcanzar ese galardón. El llamado de Pablo va mucho más allá, como para nosotros, de las cosas de esta tierra. Nuestros ojos tienen que estar puestos en lo eterno, porque en este mundo en el cual vivimos, hermanos, esto es pasajero. ¿Sí o no? ¿Qué tiempo está aquí en esta tierra? Usted. ¿Qué tiempo? Pongámosle que usted sea descendiente de Matusalén. 900 y algo de años. ¿Cuánto es 900 años comparados con una eternidad? Yo le pregunto. Hace poco estaba hablando con el pastor Alberto y dije que Dios te dé 500 años. Me dijo, no, tampoco tanto. Pero comparado con una eternidad, es un soplo. Es un soplo. Y cuánto énfasis y afán ponemos en las cosas que son pasajeras, que se van a desvanecer, quiera o no. El ser ministro del Evangelio, no piense, escapé, eso es para el pastor. No, lo cual somos cada uno de los que hemos creído. Usted es ministro del Evangelio, como yo lo soy. El ser ministro del Evangelio nos debe llevar a ver el mandato de Dios de predicar el Evangelio y de ser discípulos de Cristo, no como un trabajo, sino más bien como un llamado. ¿Qué es un llamado? Es una invitación. Es una invitación a ser partícipe de algo mucho mayor que cada uno de nosotros. La iglesia es mucho mayor que lo que usted y yo quisiéramos obtener en esta vida. Porque es una institución de parte de Dios, que Dios mismo dejó en esta tierra hasta su regreso. Y cuando Dios nos llama, o nos hace el llamado, no solamente nos recibe para enviarnos, sino que también nos capacita para cumplir con la misión encomendada. Si su jefe en su trabajo le dice, mira, gracias por ser parte de nuestra compañía y te voy a enseñar cuál es tu trabajo. Te enseñan su trabajo, te entrenan por 2, 3 semanas si acaso, y con la misma te dicen, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Sí o no? Pero Jesús no es así. Jesús nos recibe, nos limpia, nos lava, nos plancha. Bueno, algunos todavía están estrujados. Hace todo esto por nosotros y cuando nos dice, te voy a enviar de regreso al mundo, Él va con nosotros. Porque nunca nos deja ni nos desampara. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces, no solamente nos llama, sino que nos recibe para enviarnos, nos capacita para cumplir con la misión encomendada. Y la gran comisión no es solo la predicación del Evangelio, sino también el discipulado, lo cual cumplimos, discipulamos a otros en lo que somos a la misma vez discipulados.
Y en esto, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, se beneficia por medio de los dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos por medio de su Espíritu Santo. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene dones para la edificación del cuerpo de Cristo. No es si tiene, no es los tiene. Ahora, ¿cuándo serán usados? Ya depende del tiempo de Dios. Y ese es el llamado a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el llamado? Edificar la iglesia local donde Dios nos ha plantado. Cada uno de ustedes, como yo, tengo una responsabilidad en este cuerpo local de edificar la iglesia de Dios. Regrese conmigo, Colosenses 1. Retomamos en el versículo 25. Colosenses 1, 25. Aquí sigue Pablo hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, ¿qué? Cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio de esta gloria? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire, la predicación del Evangelio, de que Cristo vino al mundo a salvar pecadores, que por su gracia podemos ser salvos, estar a paz con Dios, porque sin ser nacidos de nuevo estamos en un estado de enemistad con Dios. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el cual tomó nuestro lugar en la cruz. El Evangelio o la predicación del Evangelio es lo único que el hombre necesita para saciar su alma. Usted ve mucha gente en la calle hoy, y quizás dentro de la iglesia, tratando de llenar un vacío que nadie lo puede llenar. En una ocasión, creo que ubican a este actor americano, Jim Carrey. Él hizo el de La Máscara, muy famoso por esa película. Y en una ocasión, en una entrevista que le hicieron, él dijo algo que a mí, honestamente, no se me olvida. Él dijo, yo desearía, que todas las personas que anhelan ser ricos puedan alcanzar, para que se den cuenta que eso no llena nada. Ah, claro, yo estoy del lado acá del televisor, y yo no soy rico, y digo, a mí eso no me va a pasar. Ojalá yo fuera rico, ¿no? Pero el punto es que en este mundo hay mucha gente corriendo como gallinas sin cabeza, ¿usted entiende? Tratando de saciar su alma, y lo primero que encuentren que le dé algo de satisfacción, ahí. Por eso ve personas en el alcohol, por eso ve personas en drogas, por eso ve personas en la pornografía, por eso ve personas en tantas cosas, incluso en sí mismos, envueltos en sí mismos. Muchos gimnasios, muchos músculos, no piensan en nadie más. Eso es una infatuación para llenar un vacío que nadie puede llenar. Pero la predicación del Evangelio es lo único que el hombre necesita para saciar su alma. Porque teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Todo. La Biblia incluso nos dice que no tenemos necesidad de nada. Ahora, nos llenamos la boca de quejas. Necesito azúcar, necesito un trabajo, necesito un carro, necesito. Escuche, nuestra alma no necesita absolutamente nada porque ya tiene a Cristo. Ahora, si no tiene a Cristo, tiene necesidad de todo. De todo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero a la misma vez es el instrumento de Dios para comunión con Dios y con los hombres. Y para santificación y madurez de los creyentes. A esto es lo que Pablo hace referencia cuando habla del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Cristo había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Adán iba a pecar. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Y si usted va a Génesis 3, hay una promesa, no tiene que buscarlo, no vamos. Pero usted va a Génesis 3, donde habla de la caída del hombre, hay una promesa hecha donde la simiente de la mujer
iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso fue en el jardín del Edén, principio de la creación, pero fue ratificado una vez más en el patriarca Abraham, 2000 años después. Y esa misma promesa fue cumplida y hecha carne en Jesús, el cual es la esperanza de gloria. Somos salvos, hermanos, por medio de Cristo y nada más. Solamente hay un camino a Dios, es Jesús, no es Alá, no es el Dios de los hindúes, ninguno de esos, ni sus buenas obras tampoco lo son. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. La predicación del Evangelio de Cristo es solo una parte de ese llamado. Pero aquí viene la segunda parte de ese mismo llamado. Versículo 28. Dice Pablo, a quien anunciamos, hablando de Cristo, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Pero mire la siguiente palabra, amonestando a los pastores. No, a los que tienen ministerios. No, a los que hablan lenguas. A los que dan más diezmos. No, amonestando a todo hombre. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia o el poder de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Sin la fuerza y el poder de Dios, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. El llamado a los ministros está aquí detallado claramente. ¿Cuál es? Amonestar y enseñar con toda sabiduría a todos los hombres con el fin de presentarlos perfectos. Ahora, ¿podemos llegar a ser perfectos desde la eternidad? Eso no es lo que esa palabra significa. Perfecto significa maduros, capaces, aptos, preparados en Cristo. Si quizás usted es uno de esos que se sienta aquí todas las semanas y se queja de que lo único que predicamos es el Evangelio o la Biblia, pues déjeme decirle que ese es nuestro llamado. No tenemos otro. No tenemos otro. No estamos aquí para entretenerlo. No estamos aquí para agradarle, ni estamos aquí para recibir de ustedes los aplausos o el reconocimiento. No nos hacen nada. Lo único que hacen es llenarnos de orgullo, si nos dejamos. Oh, ¿viste cómo me aplaudieron? Como la historia de Jesús cuando entró a Jerusalén montado en un, ¿qué? En un pollino. No es un pollo pequeño. Un asno que nadie nunca había montado. Y toda la ciudad. Y el asno pensó, me están aplaudiendo. ¿Okay? Eso no somos nosotros. Nos hace daño cuando hace eso. No estamos para agradarle ni para recibir de ustedes los aplausos o el reconocimiento. Nuestro llamado es, dentro de otras facetas, amonestarlo. Como les gusta a la iglesia, el ser amonestados. A veces uno dice, el pastor me reprendió. La amonestación es diferente a la reprensión. Le voy a decir por qué. Porque la reprensión es el reconocimiento de algo malo que está sucediendo y se le hace un llamado de atención. Nada más, hey, cuidado, que está mojado el piso. Eso es una reprensión. Hey, no te salgas de aquí, o si te llevas la luz roja, te pueden dar. Es una reprensión. Por ejemplo, Elí, sacerdote Elí, reprendió a sus hijos porque ellos dormían con las mujeres que cuidaban la puerta del tabernáculo. Y esto fue lo que les dijo. Y voy a tratar de decírselo del tono en que él lo dijo. Hijos míos, no es buena fama la que oigo, porque hacéis pecar al pueblo. No es buena fama. En otras palabras, cuiden su reputación. Sin embargo, cuando Dios le habla a Samuel acerca de la casa de Elí, le dice lo siguiente: yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Aquí la palabra estorbado es la misma que amonestado. Una gran diferencia.
Amonestar va más allá de simplemente llamar la atención. Es como tomar la oreja del niño, o cuando a usted lo tomaron de la oreja de niño, le dijeron, no camines por ahí, te dije que no toques, así, ¿no? Así hablaban nuestros padres, ¿no? ¿Para qué? Para que se aparte del mal. Para que se aparte del mal. Ahora, ¿cuál es el fin de la amonestación? ¿Con qué intención se hace? ¿Para perfeccionar o llevar a la madurez? Y como todo ministro sabe que la amonestación no es agradable, ¿a cuántos les gusta la amonestación? A ninguno. ¿Okay? Estamos propensos a las críticas, a las difamaciones, al rechazo, al vituperio y ser el tema de desprecio de muchos, especialmente de parte de los amonestados. Y aunque esto suceda, escuche bien, aunque nos moleste, porque a quien no le gusta que hablen mal de uno, aunque nos moleste, escuche bien, no nos inmutamos, porque eso es parte del llamado. No vamos a cambiar la predicación, no vamos a acomodarnos a que las personas quieran escuchar, tenemos que amonestar. Hasta que el aliento se vaya de nuestras narices. No podemos dejar de amonestar, de perfeccionar por medio de la corrección, de llevar a la madurez, de llevar al crecimiento espiritual a cada una de las ovejas que Dios nos ha confiado para poder ejercer nuestro llamado. Hace un tiempo atrás, alguien me preguntó, en referencia, pienso yo, a Mateo 25 que leímos hace un rato, de las ovejas y los cabritos. Me preguntó, pastor, ¿de qué color de oveja usted cree que yo soy? Yo le pregunto, ¿qué color de oveja usted cree que es? ¿No se atreve a decir? Le dije, ¿es mejor ser oveja negra que cabrito blanco? ¿Sí o no? Voy a hacerme una camisa que diga eso. Nuestros ojos no están en lo temporal ni en lo terrenal. Parte de nuestro llamado es entender que hay una eternidad aguardada en los cielos para usted y tenemos el compromiso de amonestarlo para que usted no se extravíe de la fe ni se regrese al lodo cenagoso de donde Dios lo sacó por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Alguien ha visto alguna vez un video que anda mucho en el internet de una oveja que se cae en un ditch, en una zanja? ¿Sí lo ha visto? Y ahí se mete de cabeza el pastorcito de la oveja y con mucho trabajo la saca y sale. ¿Y qué sucede con la oveja? Sale corriendo ahora y ¡pum!, otra vez para el mismo hueco. ¿No se ve usted ahí reflejado? Yo me veo ahí reflejado. Señor, ¿cuántas veces hacemos lo mismo? ¿No? Así que si lo amonestamos, hermanos, amados, hijitos, se podría decir de esa manera, es porque vemos el grave peligro que se acerca, el cual no solo trabaja en contra suya, sino que también pone en grave peligro a la iglesia del Señor. Otra vez, la cual es una con Cristo. Entendemos que quizás usted no pueda ver cuánto peligra su alma. A mí eso nunca me va a pasar. Entendemos esa parte. Pero para eso Dios nos ha llamado, para velar por su alma. Aunque a usted no le guste que le amonestemos. Es irrelevante, es para su bien. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro llamado. Y ese llamado es amonestarlo, presentarlo perfecto a Cristo. Aquí te lo entregué, Señor. Me confiaste esta ovejita negra. Te la entregué medio gris. Pero estaba mejor que como yo. Porque tratamos de amonestar y amonestar y amonestar y amonestar. Y así te la llevaste, pues gloria a Dios. Bueno, delante de Dios usted está blanquita como la nieve, como si nunca hubiese pecado. Pues gloria a Dios por eso. ¿Sí? Porque Dios tomó nuestra naturaleza en el madero. Y por eso cuando Dios nos ve a nosotros ahora como sus hijos, ve a Cristo en nosotros. ¿Ok? So, delante de Dios usted está como si nunca hubiese pecado.
Pero todos entendemos que de todos los pecadores, cada uno de nosotros somos el cabecilla. Así dijo Pablo, que Cristo vino al mundo a morir por pecadores, de los cuales yo soy el principal. La amonestación es para su bien, el llamado a la amonestación es para su bien. El llamado que Dios nos hace a los pastores como ministros del Evangelio es para su propio beneficio. Yo me beneficio también de que usted sea transformado, como usted se beneficia de que yo sea transformado. Es para su propio beneficio, el cual está detallado en unos versículos antes. Vaya conmigo al versículo 9, y aquí ya con esto nos vamos sobre el final. Versículo 9. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, escuche bien, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabe qué significa eso? Que seamos llenos de la capacidad de Dios, o de la capacidad dada por Dios, si suena mejor, de que podamos ver a Dios en todo. De que todo lo que nos suceda es porque Dios lo ha permitido para nuestro bien. A los que aman a Dios, todo obra para bien. Si no tenemos esa capacidad, si no tenemos la sabiduría y la inteligencia espiritual, vamos a ver las cosas como mala suerte, qué casualidad, qué fastidio, por qué a mí. Vamos a andar por este mundo tropezando y tropezando y tropezando, con una actitud de víctima. No, es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie no sé qué. No, sabiduría e inteligencia espiritual es acomodar lo espiritual con lo espiritual. Tratar de ver más allá de lo que el ojo natural ve. ¿Para qué? Para que podamos ver el peligro que se avecina. Y podamos decir, hay peligro en la calle, el león está suelto, me quedo en mi casa. Como dice el libro de Eclesiastés. Pero ¿cuántos cristianos dicen, no, a mí eso no me va a pasar? El león, yo no le digo, y se lo comió el león. Dice que el entendido ve peligro y se aparta, pero el simple dice, no, a mí eso no me va a pasar. Y ahí se lleva el fuetazo. Versículo 10, aquí continúa, hablando acerca de su llamado. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, que es lo mismo que Pablo dice más adelante, que ya lo leímos, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad. Todo el mundo entendemos aquí qué significa paciencia. ¿Sí o no? ¿Quién es alguien que es paciente? ¿Quién es alguien que es paciente? Cuando usted va al doctor, le duele algo, usted le dicen que usted es el que sufre. Paciencia tiene que ver con sufrimiento también. Pero aquí dice longanimidad. ¿Qué cosa es longanimidad? Ánimo extendido. Es paciencia prolongada. Usted se sentó con 10 a esperar su turno y 9 de ellos se empezaron a quejar después de 3 horas de estar sentados. Se demoran mucho. Y usted, en vez de ser partícipe con ellos, usted dice, no, voy a extender la paciencia y voy a aguantar y a esperar. Eso es longanimidad. ¿Cuánto le falta eso a cristianos en congregaciones? Que por la mínima cosa se encienden y encienden un fuego en todos lados. Y no tienen la capacidad de longanimidad, la cual habla aquí el apóstol Pablo, que dice, para toda paciencia y longanimidad. Hermano, espere un segundo más. No sé si a usted le ha funcionado o si ha tratado. No tiene que levantar la mano. Pero ¿cuántos aquí hemos tomado decisiones apresuradas por simplemente no tomar un paso atrás y esperar 5 segundos?
¿Cuántos aquí quizás en la carretera manejando muy... De repente alguien se le mete al frente y le saca todos los dedos? Y después dice, si hubiese esperado 2 segundos, hubiese tenido la capacidad para no hacer. Creo que todos podemos beneficiarnos de ser pacientes y longánimes cuando se viene a la congregación. Porque una vez le vuelvo a reiterar, si hay algo que vamos a hacer entre nosotros, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pecar. Pecar. Es normal. Estamos dentro de un cuerpo de muerte. Pero pidámosle a Dios que seamos fortalecidos, versículo 11, con todo poder, conforme a la potencia o al poder de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Señora, enséñame a esperar. Enséñame a sufrir en silencio y pacientemente. No, ¿qué es lo primero que hacemos? A quejarnos. No, que Dios desarrolle eso en nosotros. Amén. Dice el versículo 12, con gozo. Está bien el gozo. Hablando en medio de todas las aflicciones. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire, no hay que estar en la calle todo el día para notar que en nuestra sociedad, si usted se ha fijado, hay muchos jóvenes que hacen todo lo que se les antoje porque crecieron con padres que en vez de asumir su llamado como padres, quisieron ser sus amigos. Error fatal. Es que yo quiero ser amigo de mi hijo. No, su responsabilidad es de padre, de amonestar, de disciplinar, de corregir, de establecer estructura en su hogar para que ellos aprendan. Y si el día, que es lo que yo le digo a mi hija, si el día de mañana tenemos una relación de amigos más allá de padre a hija, perfecto. Pero mi responsabilidad es de padre. ¿Todos entendemos eso, no? Ok. En vez de ser padres, quieren ser sus amigos. Desecharon o desechan el amonestarlos, tal y como sucedió con el sacerdote Elí y sus hijos. Él prefirió estar a paz con sus hijos que estorbarlos. Y por esta razón su casa estuvo bajo juicio. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque de igual manera sucede con aquellas ovejas que hacen todo lo que ellas quieren hacer, porque hay pastores que no las amonestan. Ya sea porque prefieren su amistad, no quieren caer mal, hay beneficios financieros, pienso, detrás de esas cosas. Siempre los invitan a comer. Les reitero, porque hay familias nuevas dentro de la congregación, aquí no buscamos la amistad de nadie en el que usted nos lleve a comer. Nuestro trabajo siempre va a ser pastorearlos. No solamente en la iglesia, afuera de la iglesia. Si hacemos un cumpleaños en casa de alguien y vamos, y usted allá hace algo incorrecto, ahí lo voy a amonestar. Si vamos a la playa, usted se aparece con un traje de baño bien seductivo, lo vamos a amonestar. Y lo vamos a ahogar. No lo vamos a ahogar. Pero nos toca a nosotros ser los malos de la película, como ese refrán, ¿no? No. De la misma manera que sus hijos necesitan de usted que sea padre y que ejerza su responsabilidad como padre, las ovejas necesitan que los pastores ejerzan su llamado por encima de desear su amistad. Hermanos, si al final del día o al final de los tiempos desarrollamos una amistad, gloria a Dios, yo no estoy en contra de eso. Pero no vaya a pensar que la amistad le va a otorgar a usted favores o le va a usted privilegios. El pastor no me va a corregir porque soy su amigo. Tiene otra cosa pendiente. Lo voy a corregir. Con amor, pero lo voy a corregir. Es nuestro llamado. Es nuestra responsabilidad. Si usted viene a la iglesia buscando amigos, se irá de aquí decepcionado. Porque a eso no nos ha llamado el Señor. De igual manera que estamos llamados a amonestarlos para que usted sea presentado perfecto delante de Cristo,
usted también tiene el llamado de ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, de andar como es digno del Señor. Ese es su llamado, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Su llamado es de ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En este llamado, tanto usted como oveja del Señor y nosotros como pastores llamados por el Señor, debemos perseverar. Y que Dios nos ayude. Y Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, por favor. Acompáñenme a orar por un momento. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el aliento, el ánimo, el fortalecimiento que das por medio de las Escrituras. Porque ciertamente hay un llamado de parte tuya primeramente para con tu iglesia. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, tú nos capacites, tú nos hagas aptos para cumplir con este llamado hasta el fin. No solamente con el llamado a la amonestación, no solamente con el llamado a perfeccionar, a ayudar a madurar, a crecer, a que te conozcan más, sino también como ovejas, que aprendamos a ser llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que sepamos colocar lo espiritual en lo espiritual. Que vayamos creciendo donde quizás ya las quejas no es la mayoría de nuestra oración, sino que la gratitud es gran parte de la oración. Que nuestras necesidades físicas o materiales no sean la mayor parte de nuestra oración, sino la transformación de nuestra alma sea esa, la gran parte de nuestra oración. Te doy gracias, Señor, porque tú nos llamas para que ese llamado sea cumplido. No es un llamado en vano, no es un llamado que cae en oídos sordos, ni se lo lleva el viento. Cada persona en este lugar, si ha creído, tiene un llamado. Y por encima de cualquier llamado ministerial, de cualquier llamado en cuanto a la gran comisión, tenemos el llamado primeramente a la santidad. Tenemos el llamado primeramente a la unidad. Yo te pido, Padre, que tú pongas en nosotros el deseo, el querer como el hacer, por tu buena voluntad, de que anhelemos la unidad más allá de la división. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes. Aquí está tu iglesia o parte de tu iglesia. Algunos nos acompañan en línea. Pero yo te pido, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos establezcas, que tú nos cimentes en tu palabra, que podamos fielmente cumplir con el llamado que tú nos has confiado. Te pedimos que tú hagas esta obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice...